Estamos en estadística y lo único que nos dicen dentro del proyecto es encontrar media, mediana y moda. Lo que me interesa con el ejercicio que voy a realizar ahora es que se enteren de qué es cada una de esas medidas de tendencia central que tiene como principio la estadística. Yeah. Listo. Bueno, he puesto aquí unos datos. Vamos a iniciar con este. Vuelvo a repetir, voy a tratar de que sea muy fácil y luego nos vamos a ver una hoja de Excel donde les voy a explicar la manera en que van a hacer el trabajo. En todo caso, las medidas de tendencia central son aquellas que van siempre hacia el centro. Ese es el concepto claro dentro de este tipo de medidas. Sirve muchísimo como guía. Por ejemplo, si esto siempre lo solemos hacer así cuando estamos dando notas, por ejemplo. El promedio de un curso. ¿Qué promedio tiene un curso? Eso hace o da la valoración de cómo es el comportamiento el rendimiento de un curso. Por ejemplo, sabemos que la nota mínima es 1 y la máxima es 10. Si la media aritmética, en este caso, o la medida de tendencia central es 7, quiere decir que el curso va más o menos bien. Si es 9, quiere decir que es un curso excelente. Si es 10, es superior. Pero vamos a suponer que la media sea 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el rendimiento de todos los alumnos tiende a una nota muy baja. Es decir, que la mayoría dentro de ese curso estarían, qué sé yo, quedándose a supletorio y eso. Entonces, todas las medidas de tendencia central nos guían sobre la tendencia de algo más grande. Es como cuando van a haber elecciones y se ponen todos los candidatos y eso, y se hace unas encuestas y preguntas. Entonces, de acuerdo a los porcentajes que vayan respondiendo las personas sobre quién cree que va a ganar, permiten realizar más o menos una valoración de hacia dónde es la intención de votos, más o menos quién sería el posible ganador de esas elecciones, aunque tienen que tener en cuenta que en ciertos países como el nuestro suelen manipular las estadísticas para que parezca que es así y finalmente no suele suceder. Entonces, la estadística es una herramienta que puede ser muy manipulable si es que se lo quiere, porque son números y se los puede cambiar incluso manualmente, pero en cambio es una herramienta extremadamente poderosa cuando uno es empresario y quiere conocer la intención de venta de algún producto. Por ejemplo, lo que ayer les explicaba, es importantísima, porque eso les va a dar una guía de si el producto que están haciendo vale o no la pena sacarlo al mercado. Bueno, las utilidades, vuelvo a repetir, de la estadística son, miles de millones de cosas se puede hacer. Es lo que ustedes dicen, cuando se hacen un examen de sangre, le sacan una pequeña muestra de la sangre y con esa pequeña muestra les pueden medir muchísimas cosas, si tienen bien el colesterol, si no tienen diabetes, si no tienen, bueno, un sinnúmero de enfermedades, solo con una pequeña muestra, porque esa pequeña muestra sirve para hacer una relación de toda la sangre y obviamente cómo funciona la sangre dentro de su organismo. Entonces, nos falta solo conocer una parte para más o menos tener una idea de cómo funciona el todo, ¿de acuerdo? Es lo que les decía, si en un país como el nuestro hacemos una encuesta sobre pobreza, vamos a ver que hay muchísimos pobres, pero solo necesitamos medir una pequeña parte de la población para estimar que eso es real. En cambio, si vamos a un país como Suiza, donde el nivel de vida es muy, muy alto y se va a hacer un examen de pobreza, va a ser total y absolutamente diferente al nuestro.
Entonces, todo ese tipo de medidas que sirven para tomar, repitiendo la palabra, medidas económicas, son lo que siempre se basa el gobierno para hacer sus estudios. Entonces, la estadística tiende a eso. Bueno, tenemos aquí, dice, durante el mes de julio en una ciudad cualquiera se han registrado las siguientes temperaturas. Las siguientes temperaturas máximas. Estas son las temperaturas durante, me parece que es durante un mes, no sé, no estipula ahí, pero vamos a suponer que es un mes si es que hay 30 y pico días. Y lo que necesitamos saber es si en este mes de julio, ¿cuál es la temperatura promedio en todos los días? Entonces nos han dado de cada día cuál ha sido la temperatura medida y lo que nos dicen es calcular la media, la mediana y la moda. Antes de proceder a hacer cualquier valoración sobre esto, por ejemplo, la media aritmética se la puede sacar con los datos tal y cual están ahí. Pero la moda y la mediana necesitan un ordenamiento de datos, es decir, que todos los datos estos estén ordenados. Por lo tanto, cada vez que tengan un número de términos de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Y vamos a tomar la valoración tal y cual está aquí. Entonces, vamos a coger el número pequeño y a partir de ahí vamos a empezar a hacer un ordenamiento de datos. Entonces, lo importante es, en un vistazo, ver, por ejemplo, cuál es el número más pequeño. En este caso, 27. Siempre se ordena de menor a mayor, siempre. Entonces, tomamos que es el 27. Y para no tener luego problemas, lo que vamos a hacer es irlos anulando una vez que ya los hayamos tomado en cuenta. Luego viene el 28, entonces vamos a poner 28 y vamos anulando, pero si hay más 28 tenemos que irlos poniendo aquí. En este caso parece ser que 27 solo hay uno, 28 hay dos, los vamos colocando. Luego viene 29, entonces vamos haciendo la valoración de 29 hay 1, 29 2, 29, 3, 29, 4, 29, 5, 29, 6. Y tenemos que ponerlos todos. 29, 29, 29, 29, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 29. Listo. Ahora viene 30. Entonces vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 30. Entonces los vamos a colocar también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 números 30. Vamos con el 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 31. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 31. Vamos con el 32. 1, 2, 3, 3 32. 1, 2 y 3. Vamos con el 33. Hay 1, 2 y 3. 33. Hay 2.
y 34, que hay uno solo. 34. Entonces, para encontrar la media, mediana y moda, primer asunto, cuando tengamos datos dispersos como estos, debemos colocarlos en orden. Esto nos va a permitir sacar rápidamente los tres aspectos que debemos sacar dentro de las medidas de tendencia central. Entonces, una vez que tenemos ordenado, lo que debemos hacer es sacar la moda. Moda. Voy a poner aquí en una esquinita, moda. La moda es MO, esta es la simbología. MO es moda. Bien, moda, como ayer ya habían visto un video, moda es aquello que se repite la mayor cantidad de veces. Modas puede haber una, o dos, o tres, o ninguna. Puede ser que modas no existan. Eso, ¿cuándo no existe? Cuando no se repiten los datos. En este caso, tenemos que, por ejemplo, el 29 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 31 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este caso, el 31 sería nuestra moda. ¿Por qué? Porque se repite 7 veces. Entonces, moda 31. Como ven, este tipo de medidas es bastante sencillo sacar. No van a tener mucho problema. Lo único que tienen que hacer es acomodar los datos tal cual lo hemos hecho y buscar, por ejemplo, en moda, cuál es el que más se repite. En este caso es el 31. Pero si el 29 estuviera igual que y fuera 7 veces y el 31 7 veces, aquí deberíamos poner 29, punto y coma, 31. O sea que hay dos números que se repiten la mayor cantidad de veces. En este caso, como es solo el 31, pues lo ponemos así. Este es el número 31. Ya tenemos la primera. Vamos con la mediana. La mediana es ME. Bien, para la mediana es muy sencillo también. Se cuenta el número total de datos y se divide para 2. La mediana, bueno, eso lo que vamos a hacer ahora mismo es, al contar todos los datos y dividir para 2, vamos a sacar algo que se llama posición. Para que entiendan esto, voy a hacerlo algo así como 3, 5, 7, 9. Vamos a suponer que tenemos estos 4 datos. Este 3 ocupa la posición 1, el 5 ocupa la posición 2, el 7 ocupa la posición 3 y el 9 ocupa la posición 4. Entonces, cuando contamos todos estos datos y dividimos para 2, no estamos encontrando la media, estamos encontrando la posición donde se encuentra la media. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la posición 3 es el número 7, la posición 4 es el número 9. Entonces, lo que vamos a sacar es primero la posición, es decir, vamos a contar todos los datos y luego vamos a dividir para 2. Entonces dicen 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hay el número total de datos, y esto es importante también dentro de las características, es poner bien las letras. El número total de datos siempre es con una N mayúscula. Habíamos dicho 28. Listo. El número total de datos es 28. ¿De acuerdo? Entonces, si a 28 le dividimos para 2, y esto, bueno, voy a hacer un ejemplo pequeñito porque la mediana es la medida que mayores problemas da, sobre todo cuando tenemos números entre pares e impares. Y esto, verán, es bastante sencillo también si es que lo hacemos con datos pequeñitos. Vamos a suponer que yo tengo 1, 5, 7, 9, 6. Tengo 2, 4, 5 datos. ¿De acuerdo? Aquí la media es el 7. ¿Por qué? Porque está en medio de los dos. Es decir, hay 2 datos a la izquierda y 2 datos a la derecha. Ver la media es muy fácil.
¿de acuerdo? ¿Cómo se la suele establecer? Lo que les digo. Sumamos todos los datos que hay, en este caso 2, 4, 5, y dividimos para 2, y 5 para 2 es 2,5. Y 2,5 obviamente va a ser el dato inmediatamente superior, es decir, el 3. 1, 2, 3. Recuerden que esto es de posición. Esto no es la mediana de este dato. Este es la posición. Entonces, en este caso, la posición 3 le corresponde al 7. Y este es la mediana. Pero aquí tenemos 5 datos. Y si aquí tenemos, vamos a suponer 12, aquí tenemos 6 datos. ¿De acuerdo? Es un número par. Cuando tenemos números pares para encontrar la mediana, lo que hacemos es sumar los dos que están ahí. Es decir, 7 más 9 es 16. Dividido para 2 es 8. La mediana sería 8. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos números pares. 28 dividido para 2 es 14. Entonces vamos a ir a la tabla y buscamos la posición 14. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La posición 14 es este número de aquí. ¿De acuerdo? Pero además de la posición 14, como son pares, debemos escoger la 14 y la 15. Las dos a la vez. Cada vez que sean pares, debemos escoger los dos que están en el centro. La 14 y la 15 están en el centro. ¿Cómo sé eso? Pues miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, acá también debería haber 13 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 a la izquierda, 13 a la derecha. Por lo tanto, los dos centrales deberían sumarse. 30 más 30, 60. Dividido para 2 es 30. En este caso, en la mediana, los dos números son idénticos. Pero si este fuera 30 y este fuera 31, igual se suman 61 y eso sería ya 30,5. Pero como aquí los dos números coinciden, la mediana es 30. Ya digo, la mediana suele ser el valor más complejo, no porque sea difícil realmente, sino porque a veces nos confunde. Cuando son impares es muy sencillo, simplemente buscamos el que está al centro y se acabó. Pero cuando son pares, solemos siempre tener ese problema. Entonces, lo único que debemos hacer es contar todos los números, dividir para 2. Por ejemplo, en este caso eran 28. Dividido para 2, 14. Y siempre se coge el 14 y el 15 cuando son pares. Por ejemplo, si fueran 10 dividido, bueno, 10, la mitad es el 5. 10 dividido para 2, 5. Se coge el 5 y el 6. Y así, siempre cuando son pares, se hace la división y se coge ese número y el siguiente. Vamos a suponer que sean 30. 30 dividido para 2 son 15. Se coge el 15 y el 16. Pero esto es solo para la posición, ¿de acuerdo? Porque los números son estos. La posición de este es 14 y la posición de este es 15. Pero los números son 30 y 30 en este caso. Muy bien. Y ahora la media aritmética. La media aritmética, su símbolo es este de aquí. Ustedes ese ya lo conocen, es una X con una raíz encima. Esa se llama media aritmética. Y la media aritmética es sumar todos estos números, sumarlos absolutamente todos y dividir para el número de datos. Sabemos que el número n son 28, ¿de acuerdo? Y ahora lo que debemos hacer, y lo que van a hacer ustedes, eso hagan ustedes, es sumar
todos estos datos y decirme cuánto sale. Entonces, la media aritmética es sumarlos todos y dividir para el número de datos. Entonces es sumatoria. A cada uno de estos se los denomina X. Este es X1, X2, X3, X4. Y al último siempre se le dice XY. Entonces, sumatoria de XY sobre N. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula en que se expresa la media aritmética. Sumatoria de XY sobre N. Si cada uno de estos es X, X1, X2, X3, X4, el número total sería XY. Entonces, sumatoria de todos los datos y dividido para el número total de datos. Y en este caso sería, ¿ya lo tienen alguien? ¿Alguien lo tiene ya? Me dio 847. ¿Cuánto? 847 dividido para 28. Y 847. A 30.25. 30,25. Bien. 30,25. Esto está 847 sobre 28. Era 30,25. Bien. Ahora quiero que se fijen ustedes en las tres medidas de tendencia central. Son de tendencia central porque todas, increíblemente, tienden casi a los mismos números. Miren, moda 31, mediana 30. Y esta, que es la más exacta, es la más usual, es la más usada, se llama media aritmética y es 30,25. Entre 30, 31 y 30,25 se nota que hay una tendencia que se llama tendencia central. Todos los datos se encaminan hacia esos números. Pero el dato fundamental es la media aritmética. Y obviamente es, como ustedes ven, es la más difícil de calcular porque están involucrados absolutamente todos los datos. En estos no, en la moda es el que más se repite, en la media es el del centro, pero la media aritmética siempre tiende a ser la más compleja. Es decir, en este caso, sumar absolutamente todos los datos y luego dividir siempre para el número de datos totales. Si aquí hubiésemos puesto un 33, hubiese sido más fácil al menos sacar la media, pero la media iba a ser igual a 30 mismo. Bueno, espero que hayan entendido esta parte, vuelvo a repetir, esta parte de la estadística descriptiva es muy fácil. Encontrar, estos se llaman datos no agrupados. En datos no agrupados, encontrar la media, la mediana y la moda es bastante sencillo. Lo primero, el primer paso que deben dar es todos los datos ordenarlos. Y como ustedes pueden ver, a veces el ordenar los datos es cuando nos crea algún problema, porque me faltaba un 33 que tuve que borrarlo, pero hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de errores. Bien, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver en Excel cómo se va a realizar el trabajo. Es un trabajo bastante parecido al que les voy a mandar inmediatamente acabada esta clase del proyecto número 14, que como vuelvo a repetir, ya es el penúltimo. La próxima semana, el día lunes, ya estamos con el último proyecto. Este trabajo, vuelvo a repetir, sí tienen que entregármelo hasta el día viernes, no es hasta el día lunes. Solo hasta el día viernes tienen chance. Bien, entonces voy a pasar rápidamente a compartir pantalla para que vean cómo está el ejercicio de Excel.
es este de aquí. Vamos a suponer que tenemos aquí, dice, número de infectados por el COVID-19 en ciertos países latinoamericanos. Países, como ven, primero está en desorden. El país C tiene 12 infectados, el país H tiene 230 y así. Bueno, y nos dicen dentro de estos, encontrar la media, la mediana y la moda. En el ejercicio que les voy a enviar, les dan un gráfico de esta manera. Con este gráfico ustedes tienen que hacer esta tabla de aquí. Los países tienen que estar ordenados, pero el orden no es por los países, el orden debe ser por los números de infectados. Entonces, simplemente, si es que no han manejado esto, solo es de escoger las columnas que vamos a ordenar. Vamos aquí a datos, ordenar, columna por la cual vamos a ordenar. La columna es en este caso, la B. Perdón, en este caso es la C. Vamos a ordenar por el número de datos. Perdón, está mal escogido. Sí, ahí está, ya. Listo, entonces ordenar por la columna donde está el número 12 y aceptar. No, vamos a ordenar desde arriba porque algún problema tenemos con eso. Vamos a ordenar desde infectados del COVID. Listo, ya está. Entonces ahí está ordenado, pero de acuerdo al número de infectados. Si no me equivoco, está así. Y como ven, apenas hice este cambio, el cuadro también ya se alteró. Entonces, lo único que deben hacer es esto de aquí. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la media, mediana y moda una vez que tenemos los datos aquí? Primero, si ustedes se fijan en esta columna, no existe moda. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato que se repita. En dos países no tienen la misma cantidad de infectados. Ninguno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mediana? La mediana es encontrar el dato medio. Veamos primero cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dividido para 12 es 5,5. Entonces vamos a buscar el dato 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí la moda, voy a ponerlo así, moda no existe. Mediana, bueno, vamos a poner ME, es igual a 29, que es este de aquí. Y la media aritmética es igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar todos los datos. Para sumar, en inicio, aquí hay algo que se llama autosuma. Miren, ponen autosuma, enter, y ya tienen la suma total. La suma total es 2.537. Esa es la número total de datos. ¿Cuántos países hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ustedes saben qué es la sumatoria de los datos dividido para 11. Entonces, esto sería igual a 2.537 dividido para 11. Y la media son 230,63. Esa sería más o menos la respuesta. Bueno, esto se lo puede poner en un cuadrito. La media aritmética real sería 230, bueno, dejémosle a la de aquí, 230,63. Como ven, la mediana, en este caso, la media es 29 y la media aritmética es 230,63. En casos como este, por ejemplo, que son
muy raros, no podemos tomarnos la media como una medida de tendencia central. El número de infectados medio a nivel de todos estos países es 230,63. Es como que nos dijeran en Latinoamérica cuál es el promedio de enfermos. El promedio de enfermos es contar todos los enfermos de todos los países y dividir para el número de países. En este caso, vuelvo a repetir, la mediana no es una medida de tendencia central y no es fiable. En cambio, la media aritmética sí, lo que nos indica es que a nivel general de estos países hay 230 infectados. No nos importa que en el país A haya 1 y que en el K que haya 989. Solo queremos saber la media de todos estos países, cuál es la media de infectados en general. Y en este caso son 230,63. Bueno, espero que más o menos hayan entendido ese ejercicio, porque es un ejercicio muy, muy, muy parecido al que acabo de establecer ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese cuadro? Algo que se les haya pasado por alto. Vuelvo a repetir, no es necesario siquiera usar Excel, no tienen que hacerlo. Les enseño ahí porque es una herramienta extremadamente útil para la matemática y para hacer este tipo de cosas con grafiquitos y todo es genial. El asunto es... pero no es obligatorio que usemos Excel. Pero no es obligatorio usar el Excel, así que tranquilos. Pueden hacer, como hemos hecho en esto, pueden hacerlo de manera idéntica. El asunto es que tienen que hacer un cuadro con todos los países, con el número de infectados, tienen que hacerlo, o sea, eso tiene que ser visible. No tienen que hacerlo así, sino ya el cuadro, pero para calcular la media, la mediana y la moda, sí pueden hacerlo así, o sea, es como